Bienvenidos a un nuevo video en el que les traigo la parte 6 de 10 mods de Ark que deberías probar en este 2023. Y bueno, esta vez me demoré en traer esta lista de mods porque pues para probarlo fue muy complicado. Pero bueno, les dejo con el primer mod, el cual es uno de los mejores que traigo en esta lista, el cual es Human NPCs. Este mod, como bien lo dice, nos agrega NPCs a nuestro mundo de Ark. Es decir, viene en diferentes presentaciones. Ahí con el Creature Finder Deluxe podemos encontrar diferentes aldeas, diferentes humanos, NPCs en nuestro mundo. Como el que, por ejemplo, tenemos aquí, que pues nos salen diferentes tipos de aldeanos. Vamos a hacerlo de día para poder verlo mejor. Y vemos que aquí tenemos diferentes tipos de aldeanos NPCs, cada uno con una diferente función que nosotros podremos encontrar cuando exploremos nuestro mundo de Ark. Y estos no son nada pasivos, son muy agresivos, evidentemente pues te van a querer matar. Y claro, esto le agrega un cierto tipo de dificultad a nuestro juego al inicio cuando estemos recorriendo nuestro mapa y nos encontremos esta horda, esta turba de aldeanos o NPCs. Claro que algunos andan solos, eso se los puede también incluso tamear y pues los tienes como aliados, cada uno de ellos va a utilizar el arma dependiendo de qué tipo de aldeano o NPC sea. Si es cazador, pues utilizar una lanza, o si es pescador o lo que sea. Y pues este mod le agrega esta cierta dificultad y también agrega ciertas estructuras que se irán repartiendo a lo largo del mapa. Para esto les recomiendo utilizar el Creature Finder Deluxe para que puedan ubicar más o menos dónde se encuentran estas aldeas. Bien, el segundo mod es Death Recovery Mod, la versión 1.13, que al igual que uno de los mods que presenté anteriormente, te permite recuperar tus cosas al morir. Simplemente tenemos que craftear esta tumba, la que tenemos aquí a continuación, y nosotros al morir, vamos a quitarnos el modo de creativo para poder recibir daño, pues simplemente al morir podremos acercarnos a nuestra tumba y recoger todas nuestras cosas. Es un método eficiente, bueno, no tanto como el otro mod de recuperar nuestras cosas, ya que en el otro lo tenemos automáticamente al renacer. En cambio en este tenemos que ir hacia nuestra tumba, presionaré y recuperaremos todas nuestras cosas que hemos perdido al morir. Es un mod muy interesante, se puede configurar, sí, para restringir ciertos accesos y pues les recomiendo probarlo. Ahora tenemos el siguiente mod, que es Dino Bars, que si se han dado cuenta al inicio del video, pues a los aldeanos tenían ciertas barras que nos indicaba el nombre de la criatura, la vida, el nivel, incluso la energía y el torpor que presenta en ese momento. Es una guía muy útil si es que no tenemos el Super Spy Glass Plus, si es que no queremos utilizarlo. Es una alternativa que nos va a indicar el estado de vida del dinosaurio que estamos pues persiguiendo, queriendo tamear. Nos sirve bien para inicios de nuestro juego porque no vamos a tener el Super Spy Glass Plus disponible. Entonces en ese caso, pues si queremos saber cuánto le queda para tamearse un dinosaurio, pues esto nos vendría muy bien para saber el estado del dino, el nivel, sin tener que exponernos mucho. Y aparte también podemos observar las diferentes características que tiene este dino, bueno, en cuanto a stats, qué tipo de criatura es y pues demás. Es un mod muy práctico que les recomiendo probar. Ahora tenemos Dino 8. Este es un mod muy curioso porque nos añade 4 tipos de narcóticos especiales que van a recuperar la vida de nuestro dinosaurio. Algunos de ellos actuarán como curador, bueno, con una poción instantánea, y las otros con una poción progresiva con el tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos las 4 pociones, donde la poción morada, al momento de consumirla, regenerará automáticamente toda la vida de nuestro dinosaurio. En cuanto a la poción naranja y la poción, la poción morada y la poción al medio celeste, pues aumentarán nuestra vida progresivamente y regenerarán nuestra vida progresivamente.
Eso lo recomiendo en caso de que pues tengan ahí a su dinosaurio muy lastimado y pues quieran recuperar vida más rápido sin utilizar al de algodón o al búho de las nieves u otro tipo de recurso. En este caso, si es que vemos que nuestro dinosaurio está a punto de morir, pues le hacemos que consuma dicho narcótico especial y se curará. También funciona en caso de que tengamos un dinosaurio con bastante nivel y pues tenga una vida muy elevada y queremos curar pues si se está muriendo, si es que lo llevamos a pelear contra un boss o contra un carcarodonto o lo que sea, automáticamente al consumir dicho narcótico pues este se sanará automáticamente. Toda la vida se regenerará y es un mod muy curioso, como ya les mencioné, porque pues nos añade una facilidad para poder curar a nuestros dinosaurios. El siguiente es Dino Overhaul X Dogs. Este es un mod demasiado raro, pero muy curioso para probar también, ya que nos añade una variedad distinta de dinosaurios, entre comillas, a nuestro juego. Añade algunos bosses, mini bosses, con un nivel demasiadamente elevado. Añade también diferentes estructuras, recursos con los que podremos tamear a estos dinosaurios. Para esto les recomiendo leer la documentación de dicho mod que se encuentra ahí en el workshop de Steam, porque es muy raro de configurar. Tienen que seguir paso a paso lo que les dice para poder utilizar este mod, porque si no pues les va a ser muy complicado, ya que tienen un nivel descomunal y un daño muy alto cada dinosaurio. Bueno, criatura. En este caso tenemos a este gusano de tierra que funciona como una torreta. Cada vez que te acercas pues se va a activar, ya seas tú el dueño u otro. Ven ahí cómo se activa y luego se vuelve a esconder. Tenemos también este tipo de mantícora, una mantícora de fuego con un nivel extremadamente elevado si lo ven. Aunque ustedes tengan su server configurado en un server normal, pues estos van a aparecer con un nivel muy elevado. Y se recomienda no cambiar la dificultad para no alterar el comportamiento de este mod. También tenemos a este Megapithecus, un tipo de Megapithecus que también invoca ciertas criaturas como los bosses a los cuales nos enfrentamos. Estos dinosaurios invocan ciertas criaturas. Y también cabe resaltar de que cada monstruo pues tiene un tier, un nivel especial específico en el que estos se van a ir invocando y nos saldrá un mensaje de que cuando un boss o una criatura ha aparecido, pues nosotros tenemos un tiempo límite para poder capturarlo. Aquí, por ejemplo, tenemos un Dimorphodon especial, eh, que funciona como mini boss, el cual es añadido por este mod. Y hay entre otras, hay muchísimas más criaturas que ustedes pueden ir probando. Ahí les voy a dejar en el primer comentario el link al mod en el workshop de Steam. Y pues para que ustedes lo vayan probando, ya que es muy complicado de setear al inicio, pero cuando ya lo tienes todo configurado, pues es muy divertido. Esto lo recomiendo que solo lo usen, que este mod sea el único que tengan, bueno, con algunos de otros como el Super Spyglass o el Creature Finder Deluxe, ya que al juntarlo con otro mod, pues se les puede complicar y sería más complicado de tratar. Bien, aquí a continuación les dejo un vistazo a un Excel que el mismo mod nos menciona, en el que tenemos diferente tipo de información sobre las criaturas, los spawns, cómo invocarlos, cuál es la guía, o sea, cómo tamear. También hay videos que nos indica cómo tamear ciertas criaturas. Y aquí les dejo el spawn, el comando para poder invocar todas las criaturas que existen dentro de este mod y ustedes pueden ir probarlo, así como sus monturas, algunas estructuras y demás cosas. Ustedes pueden revisarlo, ahí está en la documentación del mod. Y pues sí, les recomendaría probarlo, como ya mencioné, solo. Esto es un mod para pasar risas ahí con tus amigos. Y nada, bien, continuamos con el siguiente mod, el cual es Project Anomaly. Este es un mod que está en proyecto, como su nombre lo dice,
porque va a añadir diferentes criaturas, que hasta el momento la única criatura añadida es el Galvarex, que viene en 3 versiones, en la X, la R, el Galvarex normal, también hay Galvarex en modo alfa y otros tipos de Galvarex. Esto combinado con el Simple Spawners, ustedes pueden colocar el Simple Spawners y hacer que este dinosaurio spawne en cierta zona si ustedes poder tamearlo. Tiene diferentes habilidades, cuenta con un salto alto, ataca muy rápido, tiene un ataque muy rápido, tiene un buen daño y se necesita cargar cierta habilidad, que en este caso es Excitement. Al momento de ir atacando, este dinosaurio va a ir ganando una habilidad que ahí va a mencionarlo. Al momento de presionar el control izquierdo, se activa dicha habilidad donde adquiere mucha más velocidad, adquiere mucho más daño y pues adquiere un poder especial que el cual se activa con el clic derecho. Y tiene también un cooldown, el cual es una vez que termine este estado del Galvarex, pues tendremos un cooldown de unos 15 segundos, si no me equivoco, o 20 segundos, en el que nuestro Galvarex estará cansado y pues atacará normalmente. Y una vez que termine ese cooldown podremos volver a utilizar esta habilidad especial. Es un dinosaurio muy interesante. El mismo mod menciona que se irán agregando más dinosaurios, están en desarrollo más dinosaurios o criaturas para este mod. Además, para esto se necesita craftearse la montura del Galvarex, que está en el nivel 68, que no requiere muchos materiales. Así que les recomiendo probar este mod. Bien, ahora tenemos un dinosaurio de Additional Creatures Dawnbreaker, el cual nos agrega este dinosaurio llamado Dawnbreaker, que se craftea al nivel 105. Es un mod tardío, por así decirlo, porque requiere ciertos materiales y un nivel muy elevado para poder utilizar. Simplemente se craftea utilizando los materiales que salen ahí a continuación. Y una vez crafteado, nosotros al momento de consumirlo nos invocará automáticamente nuestro Dawnbreaker. Viene en diferentes colores, como ahí podemos ver en pantalla, diferentes versiones, colores, que están todos muy bonitos, muy interesantes de utilizar. Dependiendo de si tienes suerte, te puede salir con más vida, más daño. Ahí todos salen a un nivel 100. Todos salen al nivel 100. Ese es el detalle. Pero ustedes pueden configurarlo también ahí si se meten en la configuración de los archivos para que pueda spawnear de diferente nivel. También ustedes pueden utilizar el Simple Spawners para que este pueda spawnear naturalmente, ya que es un mod donde se tiene que craftear, al igual que el del Indominus Rex, que se tiene que craftear. Este también requiere crafteo y no spawnea por sí solo, a menos de que utilicen el Simple Spawners, como ya les menciono. Tiene diferentes ataques, un ataque con clic normal, con la C, y un rugido que es simplemente estético, que está a la altura de un giganoto o de un carcarodonto, bueno, en altura o tamaño, pero en lo demás no. Luego tenemos un mod muy clásico, que el cual es el Jurassic Park. Este mod ya no está haciendo, pues ya no tiene soporte, pero nos ha dejado muchos dinosaurios ahí creados. Tenemos al Indominus Rex, al Indoraptor, tenemos un Giganoto, un Carcarodonto, un Alosaurio, con unos diseños increíbles que les recomiendo probar. Que claro, algunos dinosaurios no van a spawnear naturalmente, van a haber algunos conflictos al momento de spawnear, y para ello yo les recomiendo utilizar el Simple Spawners, que es la solución para esto. Y también tenemos al poderosísimo Tiranosaurio Rex del Jurassic Park, con un diseño, como ya mencioné, increíble. Y también el Indominus Rex cuenta con su habilidad de volverse invisible, solo que para ello necesitamos presionar o mantener la tecla C presionada y pues se volverá invisible, si no pues volverá a su estado normal. Tenemos a lo que es el Carcarodonto con un rugido simplemente estético. Es mucho más pequeño que el Giganotosaurio. Y estos a su vez son mucho más pequeños que el Carcarodonto actualmente Vanilla de Ark y del Giganoto. Son mucho más pequeños.
pero les añade un cierto nivel o tema de juego a nuestro arc muy interesante. El alosaurio, los carnoraptors, que son muy agresivos y muy veloces, que les recomiendo si van a crear un simple spawners, pues que solo sea de uno, porque entre dos o tres te aniquilan y pueden matar al dinosaurio que tengas ahí. Triceratops, que es mucho más grande, mucho más bonito a simple vista. Yo lo veo mucho más bonito que el Triceratops Vanilla. También tenemos un Acrocanthosaurus. Hay muchos más dinosaurios, estos solo son unos cuantos que ahí les estoy mostrando. Ustedes van a la página del mod y ahí les va a mostrar una lista de todos los dinosaurios que se pueden tener dentro de Ark. Y si ustedes les gustaría tener una temática de Jurassic Park, pues pueden configurar su servidor ya sea remoto o local con el Simple Spawners y pues tener ahí un servidor con temática de Jurassic Park muy interesante. Y también cabe resaltar que aquí los pteranodones son muy agresivos, igual que en la película. Los pteranodones o el de la familia de los pteranodones son muy agresivos y carnívoros. Los parasaurios también, algunos te atacan, no atacan en manada, corren más bien, escapan y presentan diferentes actitudes. Ahí y ustedes cuando lo vean van a ver que presentan diferentes actitudes y algunos son mucho más rápidos que lo que son en su versión vanilla. Bien, aquí les voy a mostrar cómo tengo configurado el Simple Spawners. Actualmente lo tengo para que spawnee solo el Carnoraptor, pero si queremos que spawnee otra criatura, simplemente tenemos que añadir, como vemos ahí el ejemplo, ese path, que ustedes lo pueden conseguir en el Excel que ahí está dentro del mismo mod. Ustedes lo que hacen es pegar, bueno en este caso voy a pegar una línea de código mucho más larga, el cual es spawnear. Entonces lo que hacemos es borramos hasta las dobles comillas y borramos las comillas antes del blueprint y le damos añadir. Una vez dado a añadir, escuchará un sonidito el cual significa que ha sido añadido. Le damos a guardar, lo cerramos y volvemos a abrir nuestro simple spawners de criaturas. Todo lo que hemos añadido estará en el custom save 0 y vemos que ahí se ha añadido el tiranosaurio rex. Ustedes pueden agregar la cantidad que quieran, unos 5, lo que sea, pueden añadir el nivel, cuánto tiempo quieren que spawnee. Y eso es una configuración muy sencilla que les recomiendo probar. Bien, como penúltimo mod tenemos Small Bosses. Este es un mod que le agregará una mayor dificultad, una mayor trama a tu juego. Tenemos diferentes voces que podemos tamear. Por ejemplo, aquí el Megapithecus es un tameo pasivo. Tenemos también este Muether. Hay muchas versiones de diferentes voces, como el dragón, que tiene las mismas habilidades del dragón, lanzafuego. Tenemos a un dodo esquelético y que van ahí apareciendo naturalmente en nuestro mapa. Algunos no necesitan configuración con el Simple Spawners, simplemente solo spawnean naturalmente. Tenemos la versión pequeña de la mantícora que se puede tamear, que es agresivo, sí, y no presenta un nivel muy riguroso de tameo como otros que requieren más de 500.000 de torpor para tamearse. Estos requieren, son simples, es un tameo que se puede dar naturalmente utilizando dardos, no se preocupen por eso, excepto algunos que no se pueden tamear, que son muy agresivos, como este dodo esquelético que creo que no se puede tamear si no me equivoco. También hay muchas más versiones de estos bosses, que el mismo mod también tiene su lista de Excel, bueno, un archivo de cálculo ahí, eh, con los diferentes criaturas que presenta este mod. Tenemos un Dodo Weaver, si a ustedes les hacía ilusión ver un Dodo Weaver, con esto pues podemos tenerlo. Tiene diferentes habilidades, cada criatura tiene diferentes habilidades, pero bueno, al ser un Weaver pues tiene las habilidades de un Weaver, pero con aspecto de Dodo. Y pues yo les recomiendo probarlo. Este mod lo pueden utilizar con otros, como el Additional Creatures u otros.
pero no con los que agregan criaturas mucho más grandes, pues su servidor se va a llenar de dinosaurios muy fuertes y pues se les va a hacer mucho más complicado, a menos de que quieran eso, ¿no? Y pues aquí les tengo la lista de criaturas. Tienen el nombre de criatura. Ustedes simplemente pueden spawnear esas criaturas con esos comandos. O colocarlo en el simple spawner si es que no se les activa alguno. Porque claro, hay mapas donde solo salen diferentes o ciertas criaturas que en otros mapas no. Por ejemplo, aquí en Fjordur sale cierto tipo de bosses. En The Island salen otros. En Valguero. Creo que en Valguero salen mucho más que en los otros mapas. No estoy muy seguro, la verdad. No lo he probado mucho. Pero es un mod muy interesante. Ahí las monturas también están disponibles en ciertos niveles. Ustedes colocan el nombre de la criatura. Por ejemplo, dragón. Y el dragón está disponible en el nivel 96. Donde las monturas son muy fáciles de craftear. Y con esto terminamos con el último mod llamado Bridge. Si a ustedes les ha sido ilusión tener puentes o crear puentes para poder llegar de una montaña a otra, ya que ir caminando o volando se les complica o se les hace muy tedioso, pues este mod nos da la solución a ello, ya que nos agrega 3 diferentes tipos de puentes con diferentes materiales, un puente de madera, un puente de piedra y un puente de metal, que al momento de colocarlo pues se generará un puente. Aquí tenemos lo que es un puente colgante, que una vez puesto, este es el mejor puente que existe porque solamente al momento de conectarlo automáticamente se generará otro puente, así hasta poder llegar hasta la siguiente montaña y no tener que estar volando o tener que bajar o caminando. Ustedes pueden colocarlo, simplemente no requiere muchos materiales también, es sencillo de craftear, excepción del de metal, que el de piedra, que esos no pueden conectarse. Supongo que es porque son de materiales mucho más pesados que el de madera, no sé. Pero no se pueden conectar. Ahí como ven. En tierra funcionan muy bien para poder conectar bases y eso y darle una estética mucho más agradable a tu modo de juego que tienes ahí en Ark. Y pues sí, les recomiendo probar este mod. Es muy interesante. No ocupa mucho espacio para de carga en nuestro juego. Es decir, que si lo colocamos pues no va a demorar mucho en cargar. A diferencia de mods de criaturas, que eso sí demoran en cargar. Y bien, hasta aquí terminamos esta lista de 10 mods, parte 6. Si les ha gustado el video, pueden dejar su me gusta, suscribirse, que estaré trayendo más contenido relacionado a Ark, sobre todo a mods nuevos que salgan o los que ya hay, algunos curiosos o bueno, de otro estilo, y los añadiré a la lista número, bueno, a la parte 7 y parte 8. Y con esto me despido. Si les ha gustado, pues comenten ahí lo que les ha parecido. Si es que tienen alguna duda, si es que quieren alguna review más a profundo de algún mod de esta lista o de otro, pues no duden en dejarla ahí en los comentarios, que estaré respondiendo lo más pronto que me sea posible. Y bien, nos vemos hasta en otra oportunidad y adiós.